algunos su nombre les puede llegar a confundir, pero estamos hablando de unos artefactos que moverán 65.000 millones de inversión en la próxima década en todo el mundo. Hablamos de vehículos aéreos no tripulados, de drones, esas naves que empiezan a ser habituales para los cometidos más diversos, desde control de plagas, extinción de incendios, traslado de órganos o colaboración en labores humanitarias, entre otras muchas. Galicia pretende situarse en la vanguardia de esta nueva tecnología. En abril empezó a operar el primer parque tecnológico e industrial de naves civiles no tripulados de España. Es un proyecto pionero en Europa. Dispónganse para hacer un viaje al futuro. Pilar Morgade, muy buenas noches. Buenas noches. Directora de la Agencia Galega de Innovación de la Xunta de Galicia. Hablamos de rozas, hablamos de aviones no tripulados, hablamos de futuro. ¿De qué hablamos? ¿Cómo resumiría desde la Xunta de Galicia, impulsora, enseguida entraremos en detalles de esta iniciativa, de ese futuro del que hablábamos? ¿Qué va a suceder en Rozas en los próximos años desde ya, desde el momento presente? Pues buenas noches. Hablamos de un desarrollo de un polo tecnológico industrial cuyo centro neurálgico es Rozas, pero que va a suponer para Galicia, como digo, la creación de un parque, de un polo tecnológico de desarrollo en la industria, pero también que afectará al sector público y a los servicios, fundado sobre todo en utilizando las nuevas tecnologías que van a facilitar que Galicia pueda ser referencia a nivel, esperamos, a nivel europeo y mundial en este entorno, en el entorno de los aviones no tripulados. Bueno, voy a presentarles al resto de mis compañeros de mesa. Es para mí un honor recibir a tres de las personas que representan bueno, pues una parte importante de lo que va a suceder a partir de ahora, que está sucediendo como decíamos, en ese aeródromo de Rozas, que tiene una larga historia, pero que va a escribir a partir de ahora algunas de las páginas del futuro. Por un lado está José Luis Saiz, muy buenas noches. Buenas noches. Director de I+D de INAER. Por otra parte tenemos a José Manuel Pérez Pujazón, director general de Indra, muy buenas noches también. Noches. Y completamos la mesa con Bartolomé Marqués Balaguer, subdirector de Sistemas Aeronáuticos de INTA, Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Muy buenas noches también. Muy buenas noches. Voy a trasladar un poco la misma pregunta. Enseguida Uxía Rodríguez nos va a contar detalles de todo este proyecto en el que está implicada la Administración gallega, pero también empresas como las representadas. Así que si tuviera que resumir desde su punto de vista, desde INAER, lo que va a suceder en Rozas, lo que está pasando ya aquí en Galicia, ¿cómo lo haría? Bueno, el objetivo de este proyecto es mejorar la eficiencia de los servicios públicos con la ayuda de esta nueva tecnología. Es decir, esta tecnología ha venido para quedarse y vamos a ver si somos capaces que con nuestro esfuerzo, nuestra tecnología, nuestros conocimientos, de poner en valor esta tecnología de los drones y efectivamente mejorar la eficiencia de los servicios públicos, ¿no? Es decir, que tenga un uso plenamente civil. Pues por este lado, pido casi titular de lo que vamos a hacer en Galicia, de lo que van a hacer aquí en Galicia. Titular de lo que vamos a hacer en Galicia o de lo que se va a hacer en Galicia, observación aérea. Observación aérea se puede hacer de muchas maneras, pero si se hace con aeronaves no tripuladas y de bajo coste es tremendamente más eficiente. ¿Titular? Bueno, pues nosotros lo que queremos es investigar en este mundo, porque nosotros en el INTA, como conocéis, es un organismo público de investigación y ahí junto con la Xunta hemos creado el CIAR, Centro de Investigación Aeroportuaria de Rozas. Quizás es un poco el núcleo y el corazón de esta iniciativa. Nosotros hemos hecho una apuesta, Europa necesita un centro para permitir el desarrollo de esta tecnología. España es un poco líder en este punto, llevamos más de 20 años investigando en este tema y ha sido una decisión estratégica de trasladarse a Rozas y encontrar a un socio fundamental que ha sido la Xunta, que ha pensado que efectivamente esto era una oportunidad de aumentar un poco la industrialización de Galicia,
en una actividad que, como sabemos, es de alto rendimiento económico, ¿no? Y ahí es donde nos estamos. Bueno, pues como decía, vamos a completar un poco esta primera visión con la información básica de esta iniciativa que lleva escritos algunos capítulos, pero insisto, va a escribir los fundamentales a partir de ahora. Uxía Rodríguez, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué rozas estamos hablando? Pues efectivamente vamos a ponernos en situación porque quizás muchos de nuestros espectadores no sepan que Galicia está llamada a convertirse en una referencia en drones, a liderar en nuestro país en el sector tecnológico de mayor crecimiento mundial, porque los drones no son juguetes. Como decíamos, en la próxima década moverán 65.000 millones de euros de inversión en todo el mundo. Nos situamos porque el lugar marcado en el mapa de la innovación, el punto de referencia para la aviación no tripulada, está aquí, en el municipio lucense de Castro de Rei, en el aeródromo de Rozas, el que en su día fue, hablamos del año 49, el aeropuerto central de Galicia. 330 hectáreas de superficie, una pista de despegue de 1.200 metros y un espacio aéreo segregado para poder realizar esas pruebas con drones. El proyecto del que estamos hablando tiene un nombre, Civil UAPS Initiative, un proyecto, y aquí está una de las grandes claves, nacido gracias a la colaboración público-privada. Por un lado tenemos a la Xunta y por otro a Indra e INAER, sus socios tecnológicos. El objetivo es, como decíamos en la mesa, crear el primer polo industrial y tecnológico de desarrollo de aeronaves no tripuladas civiles en nuestro país. Hablando de todo esto, también tenemos que hablar de cifras, porque por supuesto las hay. La inversión prevista es de 115 millones de euros. De esos, la Xunta aporta 40. Es el mayor contrato firmado jamás por la Axencia Galega de Innovación. Se calcula que se crearán unos 600 puestos de trabajo, unos 300 directos y otros tantos indirectos. Un proyecto que además repartirá 42 millones de euros en contratos en los próximos años. De ellos, de esos 42 millones, se beneficiarán 18 empresas, 10 centros tecnológicos y también las 3 universidades gallegas. La gran pregunta es, ¿qué podremos encontrar en este parque que se irá haciendo y abriendo por fases? Pues además de ese centro tecnológico con hangar propio, tenemos una oficina de diseño y certificación, una fábrica de helicópteros no tripulados, otra de aviones no tripulados que vienen, como no, con sus respectivos centros de mantenimiento, también una unidad de instrucción de pilotos, otra de operadores de sensores, un centro de control de tráfico aéreo y una incubadora de empresas. Más en concreto, para que se hagan una mejor idea de lo que estamos hablando, pues en Rozas se pondrán en marcha 3 tipos de drones. Un helicóptero de nombre Lumes de 150 kilos de peso que aspira a ser el primer helicóptero no tripulado de estas características que comienza a operar en Europa en misiones, atención, de lucha contra los incendios forestales. También hablamos de un avión de unos 1.200 kilos llamado Targus, que podrá ser opcionalmente tripulado, la primera aeronave de estas características desarrollada en nuestro país. También se planificará un vehículo marino no tripulado que incluye un robot submarino para la recogida de muestras. ¿Para qué servirán estos 3 modelos de drones? Pues para muchas cosas, desde labores de salvamento marítimo, prevención y extinción de incendios, lucha contra el furtivismo, gestión de emergencias, patrimonio o incluso flujos turísticos. Así que, como vemos, el futuro también nace en Galicia. Señor Pujazón, ¿por qué Indra responde al concurso que convoca la Xunta y cree que esto es una oportunidad interesante para una multinacional como es Indra? Pues Indra responde a esto porque era un reto que nos habíamos planteado internamente antes de que la Xunta convocara esta iniciativa. De hecho, nosotros somos una empresa que en el sector de la aviación nuestro punto fuerte es la aviónica, los equipos embarcados, pero nunca los aviones. Sin embargo, somos expertos en vigilancia marítima. Yo no sé si usted recuerda, por el año 2008, la crisis de los cayucos en Canarias. Sí. El fenómeno de la inmigración ilegal en España empezó a variar y de pronto nos encontramos con un fenómeno de grandes botes que venían recorriendo una distancia de 500 millas y ocurría lo que siempre ocurre con la inmigración ilegal. La gente moría en el mar. En aquel momento, la Guardia Civil, que es la Guardia Costera Española, nos pidió alguna solución que diera mayor cobertura de exploración, porque los sistemas que hasta ahora se habían desplegado en España cubrían la línea de costa y hasta unas 30 o 40 millas, pero el problema estaba mucho más lejos. No teníamos una solución y entonces alquilamos un avión no tripulado, pesado,
porque para hacer vigilancia marítima hay que llevar un radar, hay que llevar una cámara, y lo integramos en el sistema como si fuera una torre más del sistema. Aquello funcionó muy bien, pero nos dimos cuenta de dos problemas. El primer problema es que había funcionado muy bien porque estábamos volando en una zona reservada al Ejército del Aire, porque hoy por hoy los aviones no tripulados de más de 25 kilos para volar en espacio aéreo tienen que segregar el espacio aéreo, tienen que prohibirlo a la aviación civil. Y por otra parte nos dimos cuenta del tremendo coste que aquello significaba si queríamos adquirirlo fuera. En aquel momento decidimos, busquemos una solución de bajo coste, basada en solución no tripulada, que este es el futuro. Y por eso estamos aquí. Y por eso la estrategia de la Xunta de Galicia coincide con nuestra estrategia como compañía. No sé si en el caso de INAER es un poco lo mismo. ¿Por qué INAER, compañía aeronáutica que se dedica a servicios de emergencia aérea, mantenimiento de aeronaves, decide que esta iniciativa de la Xunta es interesante, que hay algo que hacer aquí? Bueno, realmente las aeronaves no tripuladas impactan directamente en nuestro modelo de negocio. Nosotros nos dedicamos a operar aeronaves. ¿Qué ocurre? Que nosotros, lejos de verlo como una amenaza, lo hemos visto como una muy interesante oportunidad. No solo una oportunidad para la compañía, sino una oportunidad para las propias administraciones públicas. Es decir, es evidente que las aeronaves no tripuladas tienen menores costes en operación, en mantenimiento. Compañías como la nuestra asumen menos riesgos en operaciones como, por ejemplo, en la lucha contra incendios, e incluso vamos más allá. Es decir, creo que la normativa al final será más flexible en los descansos de nuestros pilotos. Nuestros pilotos tienen que hacer paradas cada 2 horas. Aquí las paradas no hacen falta. Bueno, son paradas, son sustituciones en tierra, los pilotos tienen menos fatiga, hay menos riesgos. Con lo cual es una oportunidad. Aquí vamos a ganar todos. Gana la compañía y ganan las administraciones públicas, porque al final ese ahorro se repercute en el servicio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues todas las labores de observación que hacemos con nuestras aeronaves, tanto en lucha contra incendios como en salvamento marítimo o en lucha contra la contaminación marina, tienen una serie de lo que llamamos las cargas útiles, son cámaras de observación que nos sirven para capturar datos sobre anomalías en el terreno o sobre el seguimiento de los incendios, las procesamos y las ponemos al servicio del gestor de la emergencia, por ejemplo. Nosotros esas mismas cámaras las tenemos que instalar en nuestras aeronaves no tripuladas. Ya tenemos un prototipo 100% gallego, el Lumes, ese helicóptero no tripulado de 150 kilos, que ya es capaz de portar las mismas cámaras que portamos en nuestros aviones y helicópteros tripulados, con lo cual ya hemos dado un pequeño avance y al final pues esto es imparable, ¿no? Esta tecnología viene para quedarse. Señor Márquez, yo no sé qué tiene de singular, lo hablábamos antes un poco antes de empezar, la decisión que toma una administración, en este caso la Xunta de Galicia, de dar cobertura un poco a todo esto. ¿Usted qué cree que tiene de singular que desde Galicia se haya apostado por esta tecnología? Bueno, quizás el punto clave, esta es una tecnología que necesita unas aplicaciones. Todo el mundo entiende que las aplicaciones son básicamente aplicaciones institucionales, llamaríamos por decirle una cobertura más grande. El principal usuario es la propia administración. Luego, quizás el gran salto que se ha hecho en Europa es que la primera administración que ha apostado por los vehículos aéreos no tripulados. Eso es el gran punto. Es decir, todo el mundo se lo está pensando. Quizás lo primero que piensa uno es decir, esperemos que se desarrolle la tecnología y después la compraremos. Pero alguien, yo creo que ha sido con una visión importante, que ha sido la Xunta, ha dicho, ¿y por qué yo no lidero este desarrollo? Porque en vez de esperar que otro lo haga. ¿Por qué? Porque ese desarrollo, si soy el primero, la riqueza la creo yo. La tecnología es mía. Y por tanto, eso me posiciona muy bien delante de la más, ¿no? Entonces, ha sido quizás el punto clave en el cual ha apostado por eso. El papel, ¿no?, de INTA en concreto, en todo este lío que estamos tratando de desentrañar, pues este lío ¿cuál va a somos un ser? poco el primero que motivó este asunto, ¿no? Es decir, nosotros, evidentemente, como sabéis, somos un Instituto Nacional Técnico Aeroespacial, somos referentes, somos autoridad de certificación, todas las empresas claramente hemos podido decir que nos conocen nuestro papel. Llevamos 25 años desarrollando vehículos aéreos no tripulados, tenemos una gran cantidad de tecnología. Estamos en todos los foros de desarrollo de normativa, porque certificar, para que la gente no entienda, es demostrar que un aparato es seguro para el vuelo, no tiene otra acepción. En el mundo aeronáutico es la seguridad. Y por tanto nosotros lo que estamos buscando es un sitio donde desarrollar esta tecnología. Entonces, pues lo que quizás es malo
Principalmente decir, un sitio de baja población, poco desarrollo tecnológico. Esto es ideal para desarrollar eso. Que es el caso de zona de Rozas, ¿no? de Rozas. Entonces quizás es la zona donde tenemos menos problemas para este desarrollo, ¿no? Es decir, lo que alguien puede decir que es malo, pues para este negocio es bueno. Y de alguna manera, pues es un poco filosofía de, nosotros estamos extendidos en muchos lugares de España, ¿no? Entonces un objeto que tenemos es cuando vamos a una comunidad autónoma, lo primero que es presentarnos y presentar nuestro proyecto y explicarse, es decir, vamos a estar aquí y vamos a hacer esto. Y nosotros se lo dijimos a la Xunta, y la Xunta pues entendió que efectivamente este es uno de los negocios, llamaríamos entre comillas, del futuro. Entonces hicimos una apuesta, entonces decimos, ¿queréis ser? Entonces ellos decimos, nosotros vamos a ser socio con vosotros. Y de hecho el CIAR, que es como llamamos al centro de investigación, donde está el núcleo del polo, es un centro mixto de colaboración entre la Xunta y el INTA, de alguna manera, ¿no? Y desde este centro lo que hacemos es apoyamos este desarrollo, o sea, vamos a proporcionar esa cobertura tecnológica que necesitan estos proyectos que nos van a proponer la industria. La industria necesita que alguien se los certifique, que alguien le diga que esto es correcto, que alguien le proporcione estos servicios de espacios aéreos, de poder volar en demás, y eso es realmente lo que el CIAR proporciona. Ese es el papel clave. Tengo mucho interés en traducir. Es una palabra que llevo utilizando todo el tiempo porque puede que haya mucha gente que nos está viendo que se encuentra por vez primera con la explicación de esta iniciativa, así que les voy a pedir ese ejercicio de traducción a los cuatro, incluso un ejercicio de futuro, de qué va a pasar en Rozas si nos trasladáramos 20 años, vamos a poner una cifra, qué nos encontraríamos en Rozas si adelantáramos el reloj y en lugar de estar en 2016 estuviéramos en el año 2036. Pilar Morgade. Pues vamos a ver, para traducir, yo comprendo que es complicado entender esto porque al final confluyen muchos agentes. Como comentaban, sobre todo en este caso Bartolomé, la Xunta de Galicia hay un momento en que, no por ciencia infusa, sino que la Xunta de Galicia entiende que tiene unas capacidades instaladas en nuestro territorio que conforman y otorgan la capacidad para poder apostar por un sector, y en este caso plantearse ese objetivo que decíamos inicialmente y que repetimos, que es crear ese polo tecnológico industrial. Contábamos con una infraestructura y en el año 14 empezamos en este caso en conversaciones con el INTA, y lo que creamos es ese centro de investigación. Pero tomamos el siguiente paso fue determinar cómo articulábamos, porque nosotros queríamos apostar, como digo, por un polo industrial de desarrollo industrial y buscábamos un instrumento novedoso para fomentar desde la Administración y apostar para que Galicia realmente tuviera industria vinculada a este sector. Y ahí es donde arranca y tiene razón de ser esta iniciativa, la Civil Webs Initiative, porque en ese momento la Xunta de Galicia lo que busca es un socio o socios tecnológicos que le ayuden a hacer esa implantación y ese desarrollo de ese polo, y ahí es donde confluyen en un proceso largo, que es un proceso con un anuncio, una convocatoria transparente, completo, en el que tratamos de buscar a aquel socio o socios que puedan tener capacidades para poder ayudar y fomentar en Galicia ese desarrollo. A partir de ahí, todo esto crea los mimbres para que este polo y este polo tecnológico y este desarrollo no tenga una duración temporal a corto o medio plazo, aunque la iniciativa y los contratos están marcando una fecha que es el 2026, sin embargo hay compromisos posteriores, en este caso de los dos socios tecnológicos de la Civil Webs Initiative, que nos consta, y así los mismos desde la Administración, que van a permanecer, se van a venir aquí. Yo creo que en la mesa tenemos en este caso a los dos socios y su compromiso es venir, trasladar aquí sus plataformas e instalarse en Galicia, en Rozas, la parte más neurálgica, sí, pero también habrá una implantación, ¿no?, por parte de INAER, fundamentalmente en el sur de Galicia, en Nigrán, en Portomolle. Por tanto, esa apuesta es importante, es decir, lo que esperamos, como bien dices, en un futuro, no pongo la fecha, pero sí, es que Galicia realmente sea esa referencia. A todo esto estamos sumando desde la Administración más iniciativas, seguimos apostando por fomentar no solamente a través del socio tecnológico, sino también nosotros tenemos abierto en otra parte, en otra fase, que es lo que sería el buscar desde la Administración ser el primer comprador, el primer testeador de esa tecnología. Y eso, para eso, acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Industria e Innovación, en el que apostamos con 24 millones de euros para seguir sumando en esta iniciativa. Y ahí es donde el tejido empresarial gallego va a tener la oportunidad de desarrollar y de buscar e implementar las tecnologías para usar a través de los aviones no tripulados, ese uso civil, y sobre todo para la búsqueda de la resolución de servicios públicos, que es en esencia lo que estamos apostando desde la Administración. Por tanto,
consideramos que esto tiene futuro y que ha venido para quedarse. Hablamos esto de no la ha venido para inversión irse. pública de la Xunta de Galicia, pero también una reciente inversión aprobada por el Consejo de Ministros en Sí, Madrid, creo que sí, hace autorizada la el semana viernes pasada, pasado, que sí. también aportó los millones correspondientes. Pido el mismo ejercicio de traducción, yo creo que me perdonen por tratar de bajar tanto a tierra, pero desde INAER, ¿qué se quiere hacer ahí cuando el proyecto esté a toda marcha ya? Si uno llega a Rozas, ¿qué se va a encontrar allí? Por la parte que corresponde a INAER y después seguimos. Bueno, nosotros tenemos una perspectiva importante, es decir, tenemos compromisos hasta el 2030. Es decir, bueno, vamos a instalar en Rozas una posibilidad de desarrollo industrial y una posibilidad de desarrollo tecnológico en Nigrán. Es decir, en Nigrán desarrollamos el software y en Rozas pues todo lo que es el desarrollo de los UAVs, ¿no? Aquí hay dos barreras importantes, está la barrera de la normativa y la barrera de la tecnología. La barrera de tecnología nos vamos a preparar para ella y para eso tenemos estos dos núcleos. La barrera de la normativa es más compleja, ¿no? Pero es la que nos va a empezar a abrir estos caminos para cada vez más. Ahora vamos a empezar con la observación, que nos dice que, ¿por qué no?, el día de mañana pues estemos trabajando en misiones de lucha contra incendios totalmente automatizadas, que es donde más riesgos asumimos. También tenemos un proyecto, porque claro, estas aeronaves hay que integrarlas en el espacio aéreo. En Rozas tenemos un proyecto de gestionar el espacio aéreo de los aeronaves no tripuladas, ¿no? Primero generar esos pasillos aéreos que nos servirán primero para las aeronaves de emergencia y luego nos servirán para que estos UAVs puedan transitar de un sitio a otro. Yo veo que una vez que solventemos la barrera de la normativa, la tecnología es ya más inmediata. De la normativa vamos a ver enseguida, porque efectivamente hay cosas que incluso aparecen en los medios de comunicación a diario que hablan de ese vacío legal que todavía sigue existiendo en torno a los drones o los UAVs, que es como creo que los que saben de esto prefieren decir. Indra, ¿qué quiere tener allí? ¿Qué quiere tener en Rozas cuando pase el tiempo suficiente y, como diga, el proyecto esté ya consolidado? Usted preguntaba antes qué será esto en 2036. Sí. Me va a permitir que le responda con un ejemplo histórico. Me encanta. Seguramente usted recordará el nombre del señor que inventó los ascensores, se llamaba Otis. Exactamente. Y fue en 1850. Cuando en 1855 el señor Otis demostró su ascensor en la Exposición Universal de Nueva York, hizo una demostración, subió y bajó. Y cuando bajó, entre aplausos de la multitud, respondió: no se preocupen ustedes, estoy bien. 100 años después, ¿cuántos ascensores con ascensorista existían? Muy poquitos. Habían aparecido los dispositivos de memoria, habían aparecido los controles de puerta automáticas. Esto en 2036 va a ser algo parecido. La explosión de la aviación no tripulada es imparable y el reto es la normativa por un lado y la tecnología por el otro. La apuesta de Indra, estamos apostando por un sector de aeronaves un poco más pesadas, aeronaves entre 200 y 1.200 kilos, con una autonomía en el entorno a las 10-12 horas y, sobre todo, con un coste de explotación muy bajo. Y eso es lo que... De momento, ¿para qué labores? Pues mire, surge la idea en el contexto de la vigilancia marítima. Y entiéndame que vigilancia marítima significa protección de los recursos naturales, algo muy sensible en Galicia, lucha contra o represión del narcotráfico, diría yo, también muy sensible en esta tierra, e inmigración ilegal. Y cuando yo hablo de inmigración ilegal, repito que estoy hablando de que la gente no muera a la mar. Eso es vigilancia marítima. Surge de ahí, pero una vez que tenemos los medios, aplicar esos medios a, como decía José Luis, control de funciones de extinción de incendios forestales, control del patrimonio histórico, control de la ganadería, en general todas las actividades que requieren una gran superficie observable son susceptibles del empleo de este tipo de tecnologías. Esa es la apuesta de Indra. Bueno, hablamos, como decía, de una tecnología que está empezando a desarrollarse con ese gran boom a que estamos asistiendo y que tiene que ver con aplicaciones diversas, pero vamos a ver un vídeo porque en realidad aviones no tripulados existen desde hace mucho tiempo. Hablaba del ejemplo histórico del ascensor, hay algunos pioneros, después pasó lo que pasó en el transcurso de la historia, pero vamos a ver un pequeño vídeo en el que vamos a recordar efectivamente que hubo alguien que ya hace muchos años se le ocurrió esto de los aviones no tripulados, aunque nada que ver con este desarrollo industrial y de creación de riqueza del que estamos hablando ahora.
La palabra dron se asocia con la vanguardia tecnológica, pero en realidad las primeras aeronaves no tripuladas fueron construidas durante la Primera Guerra Mundial. El primer dron se bautizó como el Aerial Target y fue construido en 1916. Estaba controlado mediante radiofrecuencia AM baja y se utilizaba para afinar la puntería de la artillería antiaérea. Pero el final de la Gran Guerra ralentizó el desarrollo de estos aparatos, aunque en cierto modo se siguió trabajando en su innovación. En 1931 el ejército británico ensambló el primer ejemplar de su DH-82B Queen Bee, una aeronave guiada por radiocontrol que se utilizaba también como diana móvil. 3 años después, el actor británico Reginald Denny creó en Los Ángeles la empresa Reginald Denny Industries, en la que dio rienda suelta a su otra gran pasión, además del cine, los aviones. Su idea fue la de vender a las Fuerzas Armadas aparatos de bajo coste. Un sueño que estuvo a punto de arruinarle hasta que en 1939 el ejército americano decidió comprarle 53 unidades de su prototipo RP-4. Lo rebautizaron como el OQ-1. Tenía 6 caballos de potencia, una envergadura de 3,7 metros y pesaba 47 kilos. Podía volar a 137 kilómetros por hora y permitía ser recuperado tanto a través del aterrizaje en tierra como con un paracaídas. Fue el primer dron producido en cadena y Reginald Denny se convirtió en el padre del primer avión no tripulado fabricado en masa. Aquí nació la larga tradición del ejército de los Estados Unidos con los aviones no tripulados, una relación que viviría una auténtica explosión tras los atentados del 11S. La situación estratégica y el desarrollo tecnológico permitió dotar a estas máquinas de una precisión de cirujano, hasta el punto de poder bombardear una casa en una aldea de Kandahar siendo tripulado desde un portaaviones en el Índico. Y como sucede con muchos de los grandes inventos de la historia, de su uso militar pasó al civil. A lo largo de los últimos años, la industria aeronáutica que rodea a los drones está viviendo una auténtica eclosión. Hace un año, la aviación no tripulada contaba en Galicia con 14 empresas. Ahora ya hay 80. En España hay un total de 1.430 operadores de aviones no tripulados, y es que sus usos y aplicaciones son innumerables. Por ejemplo, China ha sido el primer país en legalizar el correo a través de este tipo de naves. Pero también tiene aplicaciones en el uso médico, en el rescate marítimo, Raptide es un dron de 4 hélices que ante una emergencia puede ser manipulado a distancia para asistir rápidamente a una persona en el medio del agua. en la gestión de catástrofes, en la seguridad o en la agricultura. Un nuevo universo tecnológico que está llamado a ser un motor económico en un futuro inmediato. Bueno, un pequeño apunte histórico. En el caso de Indra y Dinari estamos hablando de artefactos de mayor envergadura, ¿no? Esa imagen que muchas veces asociamos incluso con el juguetito que se le compra al niño o a la niña para Navidad, porque los drones también tienen ese tamaño. Hablábamos de ese origen militar, de una tecnología militar, que supongo que es algo muy habitual en este tipo de tecnología, ¿no? Algo que empieza como con usos militares, decía, y se traslada después a usos civiles. Está ahora mismo justamente en este paso. Para que tengamos un poco cuál es el contexto mundial, es hacer una foto. Ahora mismo el gran problema, yo creo que lo ha dicho el representante de INAER, es la legislación. Estados Unidos hace 2 años ha puesto en marcha los 5 primeros centros de desarrollo de tecnología civil. Exactamente, eso da una idea de cuánto llevamos nosotros desde hace más de 2 años. Es decir, estamos al mismo nivel ahora mismo que Estados Unidos, lógicamente. ¿Por qué? Y en Europa solamente hay un pequeño centro que no llega, no tan especializado, en Gales. O sea que estamos en la punta de lanza. ¿Por qué es esto? Porque efectivamente necesitamos un desarrollo de que esta tecnología, que está muy madura, o sea, no nos olvidemos, el mundo de la aviación vuela. Nuestros aviones que nos montamos nosotros cuando vamos a Nueva York, prácticamente el avión vuela solo. El piloto es un controlador encima, los medios están muy sofisticados. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos trasladar ese tipo de operación a vehículos más pequeños, más sofisticados, pero que sean capaces de ser compatibles con la aviación, llamaríamos clásica, por decir de alguna manera. Lo de que la aviación clásica va a desaparecer. Sí. Y este es el punto clave. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estos puntos donde confluya esta tecnología con la legislación, con la garantía de seguridad y que permita crear este entorno operativo que todo el mundo entienda, ¿no? Que este es el punto exacto donde nosotros estamos trabajando desde el punto de vista del INTA, ¿no? En nuestro papel. Porque la convivencia, y traslado un poco a toda la mesa, de esas dos aviaciones, digamos, de la clásica, si se le puede llamar así, y de esta nueva, es complicada, hay mucha cosa
cosa que regular. Hombre, hay problemas de organización del espacio aéreo, por Primero, entendernos. la propia definición de seguridad. El concepto de seguridad de vuelo, dentro del mundo civil, llamaríamos en general, está muy estandarizado. Es una normativa que tiene muchísimos años. Yo recuerdo que la primera normativa publicada es del año 1917, donde ya se decía incluso las propias necesidades de la aviación civil, de la OACI, la aviación civil internacional. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que evidentemente esto ha sido un boom. Ha sido un boom que de pronto eran lo que llamaríamos pequeños, que ahora mismo vemos en todos los días, que era un juguete. Sí, sí. Antes eran elementos extremadamente sofisticados, que solamente los muy expertos los podían controlar. Pues gracias a que tenemos este móvil encima de la mesa, y lo digo como curiosidad, los móviles han instalado un juguete que se llama justamente una brújula, que los niños utilizan. Y resulta, yo muevo el móvil y puedo saber exactamente cómo está. Esto, que es pequeño y muy sencillo, se ha instalado en todos estos aparatos de UAV. Significa que ahora él ya vuela solo. Bueno, aquí tuvimos un dron volando. Exactamente, y vuela solo. del plato. Y esa es la tecnología, curiosamente. Lo que digamos es un poco la tecnología donde Claro. va. Pero claro, con la tecnología de un móvil, Claro. nadie te va a arriesgar que eso vuele encima de tu cabeza. Estamos hablando de cosas distintas, Entonces, pero que en el fondo... ¿qué necesitamos? Claro. Necesitamos que toda esta tecnología madure lo suficiente. Cuando madurar es que demuestre que es lo suficientemente segura para que se pueda utilizar de forma natural dentro del espacio aéreo. Es decir, ahora es un problema, un poco ya, tomando un poco el ejemplo que nos ha puesto del ascensor, que yo lo pongo mucho. Quizás nuestros abuelos tenían un miedo escénico a subir a un ascensor que no había ascensorista. Claro, porque pensaba que necesitaba un humano que le estuviera dando la Exactamente, es decir, ha pasado, esto es un cambio de revolución. Había un señor que te daba la garantía de que si él estaba se movía. Ahora, nuestros chicos de ahora entran y dan al botón y tienen la seguridad de que el ascensor funciona. Eso también nos hace falta. Nos hace falta convencernos de que el aparato cuando vuela arriba está suficientemente controlado y es igual de seguro y por tanto nosotros estamos tranquilos. ¿Llegar a ver aviones de pasajeros sin pilotos? Probablemente, tal como entendemos, siempre habrá alguien allí. Si no físicamente en algún sitio. Como sabéis, el nombre que le tiene Europa les llama RPAS. Aviones remotamente tripulados. ¿Vale? Hay que Está oírlo bien. Remotamente. Remotamente sí. tripulados. ¿No? Lo digo porque eso evidentemente es un concepto. Evidentemente, yo, y si me permites, un ejemplo clásico para que veamos un poco la madurez de la tecnología. Nosotros cogemos en Madrid, por decirlo, a Coruña, lo digo Madrid por aquello que vamos a Toronto, nos vamos a Toronto. El piloto, nada más despegar, coge el FMS, que es un sistema que tiene de manejo, introduce una serie de coordenadas por donde quiere pasar. Y el avión él solo se va, total, ahí nadie lo toca. Él tiene preprogramado la ruta, él vuela, se coloca a los niveles y se acabó. Los El piloto pilotos- simplemente los observa. pilotos van a estar por eso, superdisgustados por con eso esto que estás diciendo. el copiloto puede salirse, el piloto, el avión sigue volando. Qué casualidad, llegamos a Toronto y es de noche y tenemos una nevada. Entonces, bueno, la pista es de categoría 3, nuestro avión es de categoría 3 y el avión aterriza solo. Y el piloto coge prácticamente los mandos cuando prácticamente está depositado encima de la mesa. La pregunta es, ¿quién estaba volando? Evidentemente, todos creemos que en un momento determinado pensamos que el piloto podría tomar las manos y hacer una corrección, pero la tecnología que lleva el avión es capaz de hacer esto ya. Bueno, pero en cualquier caso el factor humano sigue presente, en El situ factor, o remotamente. exactamente. ¿no? El factor Entonces, humano, quizás claro. es un poco, que me un poco interesa como ejemplo. Porque si no parece que estamos aquí diciendo que desaparezcan todos los seres humanos y todas las máquinas. absoluto, Claro, en el factor absoluto. humano, el Cambio señor de Pujazón, ¿no? Cambio de concepto, puede que no esté allí, pero está en control remoto, ¿no? Justamente. ¿Cuál es la participación, digamos, del factor humano en todo este mundo en el que se habla de aviones no tripulados, pero que los seres humanos están en algún sitio importante, claro? Bueno, como decía Bartolomé, son remotamente tripulados. Hay que distinguir, porque en el vídeo histórico han puesto Sí. ustedes los primeros UAVs Sí. que demuestran, estos eran aviones no tripulados. Iban a un sitio y no podían cambiar su trayectoria. El remotamente tripulado es el que aparece como blanco aéreo, que de ahí le viene el nombre de dron. Dron significa zángano, por Sí, el ruido que sí. hacían, no por otra cosa. Eran blancos aéreos para artillería antiaérea. Estos ya podían moverse un poquito, sobre todo para evadir el tiro porque no los derribaran a la primera. Y ahí viene el concepto de remotamente tripulado. Siempre habrá un piloto, aunque esté en remoto. De hecho, existe ya una titulación y unos cursos de formación para pilotos de los pequeños, de los que pueden volar. Siempre habrá un piloto en algún sitio. Claro. E incluso, como dice Bartolomé, a lo mejor un día vemos un 380
que sale solo, pero habrá alguien allí en algún sitio. Remotamente habrá Sí, alguien. para aquello aterriza como puedas. Exactamente. Yo no sé hasta qué punto, bueno, estos tiempos de la normativa a la industria, digamos, les preocupa. La velocidad, está quedando claro que la tecnología, los desarrollos tecnológicos van a una buena velocidad. Yo no sé si está desacompasado con la normativa. Yo diría que la normativa per se va detrás de la tecnología. La tecnología va muy rápida. También lo ha citado Bartolomé, la explosión digital. Usted en ese teléfono lleva un chip de GPS que vale €1. La conectividad, la hiperconectividad, la conectividad vía satélite, todos los fenómenos que han surgido en torno a la explosión digital hacen esta tecnología mucho más accesible. No obstante, es necesaria una normativa que garantice la coexistencia en un espacio aéreo no segregado de aviones tripulados y no tripulados. Para eso queda un tiempo. Y eso es una ventaja y es un inconveniente, pero también para los que estamos desarrollando es una ventaja que nos permite acompasar los desarrollos. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, vamos a ver, este mundo de la certificación aeronáutica es muy complejo. En el caso de los drones, el factor más importante es el peso de la aeronave, porque si la aeronave se cae, la energía del impacto será mayor cuanto la aeronave tiene mayor peso. Entonces, la normativa es progresiva en el sentido de que hasta los 25 kilos, hoy por hoy, la normativa actual no te exigen lo que llamamos el certificado de aeronavegabilidad, ¿no? Es decir, que va a haber un boom de UAVs o drones de menos de 25 kilos porque ahí la normativa no es tan estricta. A partir de los 25 kilos empezamos a tener problemas. ¿Pero os preocupa a vosotros ese boom, esa posibilidad de que irrumpa gente? No, porque nuestro mercado está más allá de los 25 kilos. Es decir, nosotros queremos dar las mismas prestaciones que estamos dando con nuestras aeronaves. Con un UAV de menos de 25 kilos no puedes dar ni mucho menos las mismas prestaciones en autonomía y en servicio. Es decir, al final tienes que instalar ahí unos sensores, tienen su peso, y esos sensores pues están dando el servicio que el cliente te requiere, ¿eh? Por lo tanto, nosotros nos estamos situando en ese segmento entre los 25 y los 150 kilos, porque en ese segmento, aunque nos hace falta ese certificado de aeronavegabilidad, que es casi tan exigente como el de la aviación tripulada, pero por lo menos parece que son un poquito más, hoy por hoy, un poquito más laxos, ¿no? Por eso nos complementamos muy bien con Indra. Nosotros no queremos diseñar ni fabricar nada más allá de los 150 kilos. Nosotros somos operadores de aeronaves, esa es nuestra vocación, el servicio, ¿no? Por eso ese complemento con Indra para INAER es extraordinario, ¿no? Entonces nos apoyaremos con ellos para estos desarrollos de más allá, pero claro, van a tener el inconveniente de que desarrollos de más de 150 kilos, pues cada vez pues tendrán más obstáculos. Para aquello digo del impacto, de la energía, del impacto que puede provocar más o menos daños, ¿no? Hablamos, tanto en el caso de INAER como de Indra, de la conversión de aviones tripulados en aviones no tripulados. Yo no sé si tecnológicamente eso es una complicación o hablamos de artefactos completamente distintos. Hay dos caminos. Nosotros hemos optado por el camino de convertir un avión tripulado en no tripulado. ¿Por qué? Porque sabemos que el avión tripulado vuela y sabemos que está bien diseñado, si lo hemos escogido bien. Obviamente tenemos un peaje que pagar, que son las prestaciones de origen de este avión. Pero, y además no es una idea pionera. Lockheed Martin ha desarrollado con Kaman, que es una empresa de helicópteros, el Kamax, es un helicóptero muy bonito que parte de un helicóptero tripulado. Los helicópteros que utiliza la Marina de los Estados Unidos son helicópteros Bell convertidos en no tripulados. Es decir, no es la primera vez que se convierte una aeronave tripulada en no tripulada. Nosotros hemos optado por ese camino para ahorrarnos el diseño de la plataforma. Puesto que al fin y a la postre, Indra, en origen, es una empresa de equipos, no una empresa de diseño aeronáutico. Pero es un camino que no somos los primeros, es un camino que otros han probado. Bueno, hablamos de un sector que a mucha parte de la opinión pública le provoca algún tipo de recelo. Yo creo que con cualquier tecnología nueva hay una parte de la sociedad que incorpora una serie de, no sé si de prejuicios o de cosas que sí que pueden ser tenidas en cuenta. Y, por ejemplo, hablamos de la utilización de drones o de aviones no tripulados en el control del espacio aéreo o como aviones espía. Hay algún ejemplo reciente en París, quiero recordar, de algún dron que fue localizado por el ejército francés y que
no se sabía exactamente qué estaban haciendo. Yo no sé si hay motivos para que la gente tenga una cierta inquietud en relación con los aviones no tripulados por la interferencia con la aviación convencional, por la posibilidad de que no se cuente con la presencia de esos artefactos o no, o es algo que tiene que ver con el desconocimiento que todavía la sociedad tiene de esta nueva tecnología. Yo creo que es un problema que ha sucedido con los UAVs muy pequeñitos. Es decir, hemos puesto en manos vehículos a gente con experiencia nula en el mundo de la aviación. Igual que antes comentaba el director, digo, para operar un avión grande necesitas una titulación y te exigen unos conocimientos, pero para un aparato de unos 25 kilos lo puedo comprar. Y yo pongo con ejemplo, en un congreso, pues yo hablaba evidentemente de la seguridad de los aparatos y me decía un señor, dice, oiga, es que a mí me ha costado 300.000 euros y mi aparato debe ser seguro. Digo, oiga, si fuera así, el 380 sería el avión más seguro del mundo y no es así. Es decir, la seguridad no se mide por el coste, se mide por las pruebas y el diseño y la valoración que se ha hecho. Este es el punto. ¿Qué está ocurriendo? Pues hay gente que no tiene el concepto que no se puede volar al lado de un aeropuerto, porque puede chocar con un avión, un aparato pequeño a la velocidad que va y puedes producir un accidente. No puedes meterte en determinados sitios porque puedes producir daños. Y después hay un tema que ha habido, que la policía actualmente está muy... La policía, la fuerza de seguridad, están muy al tanto en toda Europa y en todo el mundo es... Oiga, tenemos instalaciones críticas. Instalaciones críticas, estamos hablando que es una central eléctrica. Un aparato de estos puede dejar sin luz una ciudad. Se cae, te introduce dentro, hace estallar cualquier cosa y tenemos un problema. Nadie puede volar por allí. ¿Está habiendo una cierta relajación, entiendo, entonces, por parte de la Administración a la hora de...? No, la Administración es que es muy difícil controlar. Es decir, la Administración ahora está produciendo un proceso de legislación negativa. Yo le llamo legislación negativa, que es prohibir. ¿Sí? Entonces, si uno es aficionado y entra en la página de la FAA, que es la Federal Aviation Regulation, ellos puedes ver constantemente, la ciudad de Washington está prohibida a los UAVs. Cuando la visita del Papa, zona prohibida. Entonces, lo que se trata es de evitar que gente sin conocimientos manejando un aparato de estos, que no está pensado, él ni siquiera sabe cuánto le va a durar la batería. Claro. Hay gente que se pone a volar y no sabe que si la batería le va a durar. Eso, evidentemente, en un avión, nadie sale a volar en un avión si no sabe el combustible que tiene, la batería, cuándo le va a dar. No, esas cosas están controladas. No. Y si se te cae encima... Decía que no, que la Administración está actuando bien, o sea, que no se le está colando gente. La Administración está ahora siendo, desde el punto de vista industrial, yo digo que la Administración es un freno. Un freno porque la primera misión de la Administración es la seguridad. Es un freno necesario. Un freno absolutamente necesario, me gusta que me lo hayas dicho, es decir, es la seguridad. Es decir, si aquí ahora cuando alguien fuera a comprar un aparato de estos dentro del manual de instrucciones le pudiéramos decir, oiga, usted, esto es un aparato que puede producir daños, esto no tiene garantizado determinado tipo de pruebas. Para jugar, me parece usted muy bien. ¿Qué ha dicho la legislación actualmente? Usted con estos aparatos váyase fuera de las ciudades, fuera de los sitios habitados, fuera de las instalaciones críticas, a 1,5 kilómetros de un aeropuerto, allí usted puede jugar con esto. Ahora está prohibido hasta filmar una boda. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estará muy contento, pero se te cae un bicho de estos de 17 kilos encima de la novia y le han desgraciado para toda la vida. O del novio. No, vamos, le digo por eso porque sea más evidente por aquello del traje blanco, ¿no? ¿Vale? No, lo digo... Quedó muy plástico. Por eso, para que quede claro, es decir, porque este aparato evidentemente sí es muy bonito, pero ¿quién le ha dicho que esto no se le va a caer? Es que los procesos de certificación, y ese es mi trabajo de 35 años, nosotros somos el malo de la película. El que siempre está diciendo, oiga, demuéstreme que esto es seguro, demuéstreme que esto no falla, demuéstreme, somos una especie de machacón. ¿Por qué? Porque al final cuando decimos el certificado de aeronavegabilidad, ¿qué significa? Oiga, su aparato es seguro dentro de estas limitaciones. Y eso se lo dice a la Administración. Bueno, pero en estos aparatos pequeños no se le dice. Bueno, estamos hablando de un mundo muy diverso, efectivamente, de aparatos muy pequeñitos que, por ejemplo, en el sector audiovisual están significando una revolución. Estoy pensando para el mundo del cine, lo que ha cambiado, los costes que ha abaratado, por ejemplo, a la hora de rodar imágenes aéreas. Efectivamente, estamos hablando de un mundo que estamos juntándolo todo, pero que no tiene nada que ver lo que hace Indra, lo que hace Inair, con lo que hacen algunas personas que graban bodas. No, pero, por ejemplo, unas imágenes espectaculares que ha conocido todo el mundo, sobre Madrid, que fueron famosas, las primeras que se proyectaron, nadie ha dicho que cuando se acercaron al Pirulí el aparato se cayó. ¿Por qué? Porque evidentemente las interferencias electromagnéticas volvieron loco al aparato, porque allí hay enorme cantidad de antenas y evidentemente el aparato fue incontrolable
y se cayó y afortunadamente no mató a nadie. Entonces a partir de ese momento han dicho no vuela ninguno sobre ninguna ciudad. Es decir, todo fue muy bonito, la gente lo ha grabado y dice maravilloso, pero el aparato nadie lo había probado qué pasaba cuando se pasaba al lado de la emisora. Bueno, estamos hablando en cualquier caso de aeronáutica y desde la Xunta, yo no sé si es un sector estratégico en estos momentos. Vamos a ver un vídeo enseguida ampliando un poco el foco de... yo tengo la sensación también de que hay muchos gallegos que tampoco saben que en Galicia hay una parte importante, hay empresas dedicadas a este sector. De hecho, Indra y Inaer competían con otras multinacionales en este concurso que tiene que ver con Rozas. ¿Es una apuesta la aeronáutica por parte de la Xunta? Pues evidentemente sí, si no yo creo que no estaríamos aquí sentados hablando de una iniciativa con este volumen de inversión. Estamos hablando de 115 millones entre público y privado y por supuesto que la Xunta toma esa decisión, como decía también antes, porque en Galicia existen capacidades, existen centros tecnológicos de referencia que pueden ayudar y que pueden mejorar en estos desarrollos de las aplicaciones tecnológicas, pero también teníamos unas empresas que, sin ser el referente a nivel nacional ni europeo, sí que tienen unas capacidades que podrían formar parte de este polo. Por tanto, eso además se ha recogido y en el contrato con los socios tecnológicos y los socios industriales de Inaer e Indra, pues antes se daban los datos, tenemos a 30 subcontratistas, de los cuales 18 de esos contratistas son empresas gallegas. Empresas que, aunque algunas son de ámbitos como el naval, la automoción, que para la apuesta de la Xunta de Galicia es importante porque precisamente buscábamos con la apuesta en el sector aeroespacial, aeronáutico, la diversificación de sectores que tecnológicamente en Galicia están desarrollados y son competitivos, pero que podemos buscar un nicho, una oportunidad de negocio en el entorno aeronáutico. Y sumamos a esas 18 empresas, que en este caso son subcontratas de los socios industriales de la Civil UAPS, están 13 centros tecnológicos, entre los que se encuentran las 3 universidades gallegas punteras con sus departamentos de investigación. Por tanto, Galicia sí tiene capacidades, creo que nuestros socios industriales así lo han sabido ver y además, bueno, dentro de la apuesta y de la Civil UAS Initiative, precisamente uno de los grandes objetivos, y creo que es el éxito y la virtualidad de esta iniciativa, es desarrollar un polo industrial basándose en las capacidades de Galicia y atrayendo, en este caso, como bien decías antes, a esa convocatoria, que es un proceso que hemos podido contar con la oportunidad de grandes multinacionales y empresas del sector aeroespacial para finalmente terminar en un proceso pues, con esta oferta coordinada de Indra e Inaer. Algo debe estar olfateando a la gente joven, porque creo que la titulación de Ingeniería Aeronáutica empieza a tener mucho éxito y está siendo muy demandada en estos momentos en Galicia. Para los presentes, ¿cuán importante es la colaboración con las universidades? ¿Tenéis una relación fluida? ¿Creéis que hay talento que hay que rescatar, digamos, o que hay que colaborar desde la empresa, desde la industria con la universidad? Para nosotros es fundamental. De hecho, nuestra forma de trabajar en nuestro departamento de innovación es mediante los procesos de innovación abierta. Nosotros llevamos trabajando con Galicia ya muchos años, es decir, este proyecto no es nuevo para nosotros. De hecho, el prototipo de Lumes se desarrolló en un proyecto gallego, con empresas gallegas y con universidades gallegas. Es decir, lo que hay que hacer es selectivo con esos departamentos, con esas empresas, porque son empresas y departamentos con los cuales vas a trabajar en el futuro, con lo cual ellos van a formar parte de tu centro tecnológico, que es lo que se pretende aquí, montar un centro tecnológico en el que trabajemos todos juntos, nos complementemos, ¿no? Para Indra, ¿cómo es de importante la presencia y la participación activa de la universidad? Nosotros somos una empresa que dedicamos un 8% de nuestro presupuesto a I+D y obviamente la universidad y los centros de investigación son fundamentales. De hecho, nosotros en Galicia estamos presentes, somos patronos de Gradiant, que es un centro de investigación gallego, pero tendremos, y así nos hemos comprometido, otros centros de investigación gallegos acogidos a la iniciativa. La participación de la universidad es esencial en la parte básica del I+D. No se puede renunciar a ella, pero además es que es muy interesante porque al fin y a la postre nos vamos a establecer aquí en Lugo. Nuestros empleados tienen que ser de aquí, tienen que estar formados aquí, tienen que surgir de esos grupos de investigación de la universidad, de ahí iremos escogiendo. En mi compañía hemos llegado al convencimiento que la mezcla ideal de empleados en ingeniería es el ingeniero junior y el doctorando, o el doctor.
Y todos esos surgen de la universidad. La universidad es Ese cierto esencial. atrevimiento de la gente joven mezclado con el reposo de la gente que ya lleva años trabajando. El reto que tenemos, yo no diría que es en la empresa, yo diría que es en nuestro país, Claro. es que la universidad Claro. forme a nuestros ingenieros con la formación adecuada. De hecho, en Galicia se está dando un paso en aeronáutica, en Orense se ha generado la titulación de aeronáutica y nosotros lo que aspiramos es que nuestros empleados, nuestros y de nuestros subcontratistas en Lugo, sean todos de Lugo dentro de poco Y que tiempo. haya aquí donde trabajar y que no se tengan que ir a trasladar ese talento a otros países, ¿no? Que es un poco lo que ha venido sucediendo. todo que Lugo se vive muy Invertimos en bien. formación y finalmente la gente se tiene que marchar. Yo no sé, me gustaría completar un poco ese punto de vista con la importancia de la universidad en iniciativas de esta envergadura. Nosotros somos un centro de investigación. Básicamente siempre tenemos en becarios de más de 200 personas de becarios, de todo tipo de titulaciones, desde gente de doctorandos, postdoc, gente que hace sus proyectos, también ahora desarrollando. Y también no nos hemos olvidado de una cosa muy importante. Necesitamos a la gente que los mecánicos. Con la Xunta hemos llegado a un acuerdo y hemos creado el primer módulo en ingeniería aeronáutica. Y ha sido tal el nivel de aceptación que ha habido más de 120 solicitudes para 22 plazas. Entonces, evidentemente, hay que formar, diríamos, quizás ha dicho nuestro amigo, que decir, necesitamos formar a la gente en Galicia que sea capaz de estar allí, ¿no? Entonces, hemos de empezar, evidentemente, la universidad a formarla más, pero también a esos mecánicos, a estos ingenieros. Ahí hemos discutido qué mecánico era el más útil. Y hemos dicho, pues el mecánico en electrónica. ¿Por qué? Porque en los aviones, evidentemente, van a ser componentes electrónicos importantes. Ha sido un cambio radical. El propio director del Instituto de las Mercedes, pues hablando con nosotros, dice, oiga, pues sí, tiene usted razón. Nosotros pensábamos en todo siempre, en la estructura, lo clásico, el motor. Digo, no, esto normalmente ya se compra hecho. Es decir, lo que hay que meter es todo el nuevo cerebro, la nueva electrónica, las cámaras. Esto es el futuro, que es donde se va a desarrollar, ¿no? Y esto se ha hecho un cambio, ¿no? Decía antes el señor Márquez Balaguer que lo que ha sido tradicionalmente una desventaja comparativa de la provincia de Lugo, en concreto de Castro de Rey, el despoblamiento, una serie de características. En el caso de este proyecto se ha convertido en una ventaja, pero vamos a visitar Rozas porque a lo mejor hay gente que no sabe que en realidad Rozas fue el primer aeródromo de Galicia. Antes de que existiera incluso la Bacolla, tiene una larguísima tradición, anécdotas incluidas que darían para varios libros que vamos a resumir en este pequeño vídeo. Así, desde el aire vemos hoy un lugar que vuelve a despegar para enriquecer una historia que comienza en blanco y negro. Hace 73 años nacía el aeródromo de Rozas. Era la Segunda Guerra Mundial y los alemanes aterrizaron aquí. Rozas era un punto estratégico para mantener sus antenas de comunicación que montó el Tercer Reich. Una pista de 1.200 metros y 3 hangares fueron la base de operaciones de los nazis. Con el fin de la guerra y en propiedad del Ejército del Aire, Rozas se convierte en el aeropuerto de Galicia. Iberia lo utilizó durante 2 años hasta que se construyó la Bacolla. Poco duró. En el 53 se dictaminó su cierre y comenzó a desmantelarse. 2 de los hangares se trasladaron a Cuatro Vientos y Mallorca. Solo quedaba uno. Se salvó. El entonces alcalde de Lugo, Ramiro Rueda Fernández, evitó su desaparición con la creación del Aeroclub. Desde entonces, varios han sido los intentos por buscar utilidad a las instalaciones. Cacharro Pardo pensó para él una especie de línea de autobús aérea que conectara Galicia. Hizo un viaje de prueba con ilustres pasajeros, entre ellos él. José Luis Barreiro Rivas formó parte de aquel vuelo el 10 de octubre de 1984. Fixemos efectivamente o vuelo Santiago-Rozas e Rozas-Santiago, ¿no? Por cierto, un vuelo un pouco ruidoso, pero moi agradable. Tomamos unhos pinchos, volvemos outra vez a Santiago, tanto que eu, salindo do Consello da Xunta, pois a mellor unha hora ou hora e media despois de empezar, e ainda regresé e me incorporei outra vez. El vuelo fue bien, pero la idea fracasó. También fallaron las propuestas para impulsar vuelos comerciales que llegaron a realizarse a modo de prueba con empresarios y políticos a Vitoria y París. Incluso desembarcó la Moncloa. Aquí aterrizaron 3 ministros. En abril del 2005 la de Cultura, Carmen Calvo. Un mes después Elena Salgado y en junio José Montilla. Pero ese ansiado cuarto aeropuerto se frustró. También otros intentos, ni centro de mantenimiento, ni de reciclaje de aviones, ni aeroparking, ni terminal de carga. Todos los proyectos murieron casi antes de nacer.
hasta ahora, donde la tecnología y los aviones no tripulados le dan una nueva oportunidad para comenzar otra página de su historia, esta vez en color. Bueno, poquísimas cosas buenas nos ha traído la crisis, pero algunas sí. La posibilidad de que hubiera un cuarto aeropuerto convencional en Galicia, solo de pensarlo, yo creo que nos salen ronchas a todos, pero hubo un momento en el que alguien tenía la intención de que aquello se convirtiera, como decía, en el cuarto aeropuerto. En cualquier caso, la inversión de la que estamos hablando, más de 100 millones de euros, para la provincia de Lugo es de lo más suculento que ha pasado en los últimos años. Yo creo que en los últimos años es la inversión más cuantiosa por la que se ha apostado, en este caso en Rozas, pero que afecta a la provincia de Lugo. Y esa apuesta, pues el gobierno gallego la toma basándose, como hemos estado comentando hoy, en unas capacidades y en unas posibilidades de desarrollo y de implantación, en este caso, de una industria vinculada en este caso, a los aviones no tripulados, para darles sus usos civiles y dar respuestas a necesidades que la Administración sabe y que debe además dar a los ciudadanos gallegos. Por tanto, con esa trayectoria y con ese convencimiento se hace esta apuesta de inversión que, bueno, pues no solamente directa a través de desarrollos de I+D con estos 115 millones, sino también apoyando, en este caso, que hemos, como antes comentaba Bartolomé, financiando y ayudando, en este caso, al INTA a mejorar las infraestructuras y puesta en marcha por de las que actualmente están en funcionamiento. Por tanto, creo que la decisión ha sido muy pensada, muy madurada, pero sabiendo que había un recorrido y que esto tiene una apuesta de futuro, de un futuro polo tecnológico industrial vinculado a los aviones no tripulados de uso civil. ¿Se entendió desde el principio esto o tiene un largo anecdotario de cómo se ha ido convenciendo, digamos, a una sociedad o a sus representantes para que se entendiera que esto no era un juego de niños ahí moviendo cuatro botones? Quizás el tema del mundo de los UAVs, nosotros llevamos más de 20 años ahora con el tema de los UAVs, tenemos ya quizás probablemente el más grande que se fabrica en España, volará a primeros del año que viene como avión de investigación. Nosotros somos un centro de investigación y nosotros es nuestra principal. Efectivamente, al estar un poco en el medio, ¿no? Al ser un poco una parte de autoridad de certificación, te sensibilizas con la problemática del asunto, ¿no? En toda Europa, no solamente aquí. Nosotros pertenecemos a distintos foros europeos, como es EUFAR, de los aviones de investigación, y sucedieron dos cosas importantes que han sensibilizado el mundo de los UAVs desde el punto de vista nuestro. Dos que fueron muy curiosos. Uno fue el famoso volcán. El islandés. El volcán islandés el que nadie recuerda cómo se llama. Paralizó totalmente Europa. Bueno. Curiosamente paralizó, ¿a base de qué? De unos modelos de predicción que se hacían desde Londres, que la gente no lo sabe. Y cubrió el mundo de unas manchas rojas y negras donde nadie podía volar. Y curiosamente, al cabo de una semana, las manchas rojas desaparecieron. ¿Qué ocurrió? Pues que dentro de la mancha roja, que había un cierto peligro, los aviones de investigación volamos, entre ellos nosotros. Volamos aviones ingleses, los franceses, los alemanes poco y nosotros. Y descubrimos que los datos del modelo eran 1000 veces peores de la realidad. Con lo cual pudimos decir, no hay peligro para este mundo. Si hubiéramos habido un avión no tripulado, nos hubiéramos metido en la zona negra y a lo mejor hubiéramos tenido sorpresas, que a lo mejor la zona negra en Alemania ya no era peligrosa y se hubiera volado. El impacto económico brutal que significó paralizar los vuelos fue importantísimo. Eso puso a todos los que nos dedicamos al mundo de la aviación y la investigación entredicho, esta es una aplicación que hay que poner. Fue la primera gran aplicación civil, la investigación. Y después sucedió otro punto que fue la puntilla, y lo recordaréis. Tuvimos a Fukushima. Nadie sabía lo que pasaba, pero allí aparecieron una serie de aviones de UAVs americanos que tuvieron la habilidad de pintarlos de azul y ponerle un escudito de la NASA, eso lo hacen muy bien los americanos, venden muy bien la imagen, y volaron, y pudieron tomar datos justamente en reales in situ de cuál era la realidad de la contaminación que había. Y gracias a eso se pudieron tomar medidas paliativas. Es decir, eso significó adelante. Y nosotros en este punto dijimos que somos un centro de investigación, esto es adelante. Luego, todas las aplicaciones que vamos a ver, seguridad, contaminación, antiincendios, son aplicaciones que tienen una relación directa con el medio ambiente, que es la base un poco. Y entonces unimos desde el interés, desde el punto científico, porque nosotros investigamos, Rozas sigue siendo un polo científico de investigación, ha habido un programa que salió no hace mucho en televisión,
para hacer propaganda a otra cadena. No pasa nada, nosotros somos muy generosos con la competencia. Se veía unos ensayos que se han hecho allí, es decir, investigamos la atmósfera, pero también tenemos una obligación nuestra es ayudar al desarrollo de la industria. Si alguien lee el estatuto del INTA, verá que uno de los puntos que siempre pone es ayudar al desarrollo industrial. Y por tanto es una apuesta nuestra, ¿no? Y por tanto quizás nos hemos puesto un poco más al frente, un poco de y como digo, agradeciendo muy bien a la Xunta que haya recogido el guante, porque realmente, como decías, no es fácil convencer a una administración de que tiene que hacer una apuesta futurista. De entrada todo el mundo se lo piensa 3 veces. Bueno, pues por aquí quería un poco acabar, tanto con Inari como con Indra, casi un mensaje a los gallegos, que finalmente es el público objetivo que tenemos nosotros, aplicaciones que tienen que ver mucho con los problemas casi existenciales que tenemos aquí en Galicia, los incendios forestales, hablaba del narcotráfico, el control de la contaminación con esa sucesión casi maldita y periódica de accidentes en el mar que tienen que ver con petroleros, etcétera, etcétera. ¿En qué medida esto va a mejorar Galicia, va a mejorar finalmente la vida de la gente que reside aquí, este tipo de tecnología? Bueno, un problema importante que tiene Galicia son los incendios forestales. Es la comunidad autónoma que más incendios simultáneos tiene de toda España. Ahí vamos a trabajar muchísimo. Entonces, claro, un problema importante que tiene Galicia es la optimización de sus medios aéreos. La optimización de medios aéreos depende de la información que tú tengas del territorio. La monitorización de los incendios es crítica, ¿no? También es crítico el problema que tiene Galicia con los incendiarios, ¿no? Es decir, también hay herramientas para perseguir a los incendiarios. Pero calculáis que las mejoras, digamos, se van a ver con carácter más o menos inmediato. Vamos a ver, la optimización de los recursos al final se traduce en una mayor eficiencia de las administraciones públicas. Si tú estás persiguiendo a los incendiarios, aunque solo sea desde un punto de vista disuasorio, porque ya hay tecnología capaz de hacer eso, también se va a notar en el número de incendios. Aplicaciones en el salvamento y rescate en el mar, también estamos desarrollando múltiples aplicaciones, incluso de vigilancia pesquera, de furtivismo en el marisqueo, es decir... Control de plagas, supongo también, que es otra de las por supuesto, control de plagas, ordenación del territorio, inventariación forestal, o del propio patrimonio. Hay muchísimas aplicaciones en las cuales la Administración está consumiendo muchos de sus recursos en trabajo de campo, en inventarios, que se lo van a ahorrar considerablemente con este tipo de aplicaciones. ¿Veis hasta dónde puede llegar la tecnología? ¿Cuál es el límite de esta tecnología? No tiene límite, la tecnología nunca tiene límite porque siempre te sorprende, ¿no? Y es un buen complemento las aeronaves no tripuladas y esa tecnología. Es decir, que vamos a capturar muchísima información, luego el problema va a ser que nos vamos a sobresaturar de información, lo que llaman ahora es el Big Data, ¿no? Exactamente. Bendito sea cuando nos sobresaturamos de esa información, porque vamos a ser capaces de hasta simular la propia naturaleza, ¿no? Estoy hablando ya de muchos años, pero va a ser es una oportunidad magnífica. Y una cosa más que sí me gustaría destacar, el hecho de trabajar, es decir, una compañía como la nuestra es extraordinario, trabajar de la mano de la Administración, puesto que la Administración es validador de esta tecnología. Trabajar en solitario nos supone a nosotros un consumo de recursos extraordinario y no sabemos nunca si acertamos o no acertamos. Trabajar de la mano de la Administración, en este caso de la Administración gallega, para nosotros ya es un éxito. Pues desde ahí entra un poco el mismo mensaje, ¿en qué va a mejorar la vida de los gallegos todo esto? Básicamente va a mejorar en 2 aspectos. En primer lugar está el aspecto industrial. Igual que Galicia en el textil, o en el naval, o en la automoción, tiene la apuesta industrial resuelta, en el tema aeronáutico cabía la opción de promocionar algún fabricante de piezas que se convirtiera en Tier 3, Tier 4 de un fabricante aeronáutico poco competitivo y bajo rendimiento. Y sin embargo la Administración ha optado por una idea muy novedosa. Entonces, en primer lugar, el aspecto industrial es fundamental, porque puede catapultar a esta región como una región pionera en el lanzamiento de aeronaves no tripuladas. Y en lo que se refiere a las aeronaves no tripuladas y la vida del ciudadano, en general, ¿qué dan las aeronaves no tripuladas? Lo acaba de decir José Luis, dan mucha más información con mucho menor coste.
mientras más información se tiene, y en Galicia está el tema sensible de los incendios, está el tema sensible de la pesca, está el tema sensible del salvamento marítimo, está el tema sensible del narcotráfico, está el tema sensible del marisqueo. Todos esos temas pueden controlarse y regularse con muchísima más eficacia y con mucho menor coste por la Administración. Luego la regulación será más eficaz. Hay una cosa que no hemos mencionado, pero dentro de esta iniciativa, y no tiene nada que ver con Lugo, porque es un barco, estamos desarrollando un barco no tripulado, Sí, obviamente necesitamos agua para ello, lo vamos a hacer en la ría de Vigo, pero para otro tema que es sensible en Galicia, las tomas de muestras en los casos de mareas rojas, para el marisqueo, para los cultivos de mejillón y demás, pues pueden ser tremendamente útiles. O sea que está por un lado el aspecto industrial, que es una administración que apuesta por una tecnología muy novedosa y que puede tener mucho éxito, y por otro lado está el que al proporcionar mucha más información a mucho menor coste, la vida del ciudadano forzosamente mejora. Y insistir en que el factor humano va a estar muy presente, porque lo que decías, Seguro. hay que gestionar todos esos datos, ese aporte de datos que van a venir de toda esta nueva tecnología, y después el control se va a seguir ejerciendo. Que decir, Pero, esto no significa prescindir del Te ser voy a poner humano. un ejemplo que no es popular. Un helicóptero de la Dirección General de Tráfico, dotado de su cámara, la Sí. que mide velocidad de los vehículos, necesita aproximadamente poner una multa cada 5 minutos para amortizar la hora de vuelo. Con un UAV, con una sola multa por hora, se puede amortizar la hora de vuelo. Luego, seguramente tendremos más seguridad en las carreteras. No sé si es muy popular, pero mira, bienvenidas las multas que han permitido que se mate muchísima menos gente en las carreteras. Bueno, pues de verdad, un auténtico placer. Esta mesa, las cosas que habéis contado los cuatro, esta puerta al futuro que se abre aquí en Galicia, nuestra pretensión era compartirlo con los espectadores, trasladar algo que se está construyendo, como decía, y que tiene que ver con lo que va a pasar en este país en los próximos años, y bienvenidas las buenas noticias después de tantos años en los que los titulares no eran precisamente para estar tranquilos. Gracias, enhorabuena y muchísima suerte. Estaremos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con Muchas este gracias. proyecto. Gracias. Vamos a hacer la última pausa publicitaria. Enseguida, Uxía Rodríguez nos cuenta más cosas de este martes.